Vamos a ver una historia muy conocida, muy conocida de la Biblia. La aprendemos en la escuelita dominical, pero aún fuera de la iglesia es una historia que se conoce. Es la historia de Jonás. Jonás es un libro de la Biblia, de los profetas menores. Es menor no porque sea menos importante, sino porque es un libro breve, tiene 4 capítulos nada más. Y a diferencia de otros, de los demás libros proféticos, el libro de Jonás no trata de la profecía en sí, sino del profeta. Nos habla del profeta. Aunque en realidad el protagonista no es el profeta, sino que vamos a ver que es nuestro Dios, el Dios de misericordia. Por eso este es el título que le puse a esta reflexión, el Dios de misericordia. Dios le ordena a Jonás ir a Nínive a predicar. Tenía que darles un mensaje un mensaje duro, tenía que advertirles el castigo de Dios por la maldad que había en esa ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio. Pero Jonás no obedeció a la palabra de Dios, como dice esa canción de la escuelita. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Vamos a leer qué dice el capítulo 1, versículo 3. Dice: y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Jonás decide de forma consciente y deliberada desobedecer al Señor. Lo mandaba para Nínive y él se fue para el lado contrario, para Tarsis. Aunque seguramente Jonás tenía sus razones, ¿sí? Como todos nosotros, cada vez que desobedecemos o no hacemos lo que sabemos que el Señor nos manda hacer, tenemos nuestros justificativos. Nínive era la capital del imperio asirio, como les dije. Era uno de los más feroces enemigos de Israel. Era un pueblo cruel, eran asesinos, malvados, brutales, torturadores. Tanta era la maldad de este pueblo que dice la palabra que había llegado hasta Dios. Y Dios decide destruirlos y manda a Jonás a dar este mensaje. Podríamos pensar entonces que Jonás podía tener justificadamente miedo de ir a dar un mensaje de destrucción a semejante pueblo. Pero de hecho, Jonás no era ese el problema que tenía, no era que temía por su vida. Jonás lo que temía era que el Señor perdonara, o sea, que les predicara, que este pueblo se arrepintiera y que el Señor perdonara a estos enemigos de Israel. Este era en realidad el temor de Jonás, porque este pueblo no se merecía la misericordia de Dios, según Jonás, ¿no? Y uno puede pensar, qué malo este Jonás, pero yo pensaba, porque esto está escrito para nosotros y tiene enseñanza para nosotros, cuántas veces el Señor me envía a orar por las personas que me hicieron mal y bueno, espiritualizando la cosa, sí oro, pero en realidad en mi interior lo que desearía es que les vaya mal, que la justicia del Señor caiga sobre ellos para finalmente demostrar que yo tenía razón, ¿no? Somos así. Y esto es un poco lo que le pasaba a Jonás. No quería que sus enemigos fueran perdonados. De hecho, fue luego el imperio asirio quien llevó cautivas a las 10 tribus
del norte de Israel la llevó en cautiverio, y tenía razones sobradas Jonás para no querer que la misericordia para este pueblo tan cruel. Y esto está narrado en el capítulo 4, versículo 2, cuando dice: entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto era la razón por la que Jonás no quiso ir a Tarsis. Este pueblo no merecía la misericordia de Dios. Y como decía, no somos tan diferentes a Jonás. Cuando Dios nos habla o cuando sabemos lo que tenemos que hacer por la palabra de Dios y no obedecemos, seguramente tenemos nuestras razones y nuestros justificativos para no hacerlo, para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero la desobediencia es pecado, y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Fíjense que en el pasaje que leímos en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Para alejarse, dice después, de la presencia del Señor, subió a bordo. Y más adelante en el versículo 10 vuelve a decir: los marineros sabían que Jonás huía de la presencia del Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo un profeta de Dios podía pensar que era posible huir de la presencia de Dios? Jonás conocía la palabra de Dios y seguramente conocía el Salmo 139, que decía: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? ¿No? Como decía el rey David, me vaya donde me vaya, vos me vas a encontrar. ¿Cómo Jonás podía pensar que por irse en un barco a Tarsis podía huir de la presencia de Dios? Y la explicación que le encontré humildemente es que realmente cuando estamos en desobediencia hacemos muchas tonterías. No coordinamos bien y hacemos tonterías. Pero ese Dios de misericordia, ese Dios que Jonás conocía muy bien, tuvo misericordia de su siervo. Jonás era un siervo de Dios, era un profeta escogido por Dios para una misión particular. Y Dios no iba a dejar las cosas así nomás. Dios tenía preparada una gran tormenta para hacer recapacitar a Jonás. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 4, dice: pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense que dice: el Señor hizo. Esta tormenta, claramente dice la palabra, que la hizo el Señor. La levantó el Señor para trabajar en la vida de Jonás. Y sí, hay tormentas que el Señor levanta en nuestra vida. Los marineros estaban aterrados, los marineros tenían miedo, no sabían qué hacer, pero Jonás se había echado a dormir. Jonás no oraba, Jonás dormía, Jonás no reaccionaba. Y a mí me salía esta palabra: estaba como anestesiado. No sentía,
el mundo se acababa y él dormía. Jonás estaba anestesiado. Y a veces nos pasa así cuando tenemos nuestras razones para no obedecer, para no hacer lo que sabemos que el Señor nos demanda. Y como que nos acostumbramos o nos convencemos a nosotros mismos de que estas razones son válidas. Y no sentimos nada, no hay convicción de pecado en nuestra vida. Eso parecía que le estaba ocurriendo a Jonás. Los marineros empezaron a echar enseres, ¿no? Y no era suficiente echar cosas. A veces nosotros empezamos a echarle la culpa de la tormenta al enemigo, a las circunstancias, a los demás, pero en realidad la culpa, la solución no estaba en echar los enseres. La solución era otra, que vamos a ver enseguida. Y pensaba, en este tiempo estamos viviendo una tormenta mundial, ¿no es cierto? El Señor nos ha metido en nuestras casas y algunos no la están pasando bien, pero es un parate tan grande. El Señor nos frenó, nos detuvo para buscarle más, nos ha puesto a prueba, y en este tiempo de búsqueda seguramente que Él nos está mostrando cosas que tenemos que hacer, que tenemos que obedecer, cosas pendientes que tenemos que solucionar, hermanos con los que nos tenemos que arreglar, reconciliar. ¿Cuántas cosas puede ser que el Señor te esté hablando, te esté demandando en este tiempo? Pero realmente ¿está este tiempo de prueba haciendo el efecto para el cual el Señor lo envió? ¿O dormimos? El patrón de la nave le dice a Jonás en el versículo 6: ¿qué te pasa, dormilón? Le dice, levántate y clama a tu Dios. Yo leí en un comentario que no sabemos si Jonás oró cuando el capitán de la nave le dijo esto, pero en realidad, por más que hubiera orado, el Señor no hubiera parado la tormenta seguramente, porque no era cuestión de orar, era cuestión de obedecer, era cuestión de arrepentirse, de estar lejos de la voluntad de Dios. Y cuando digo dormir, quiero hacer una salvedad, porque hay momentos en que hay tormentas en las que el Señor nos da descanso en medio de la tormenta, porque si no perecemos, ¿no? Y podemos descansar, tenemos descanso a veces en medio de la tormenta, y quizás en esta tormenta para tu vida no la haya enviado el Señor para algo, para hacer algo en tu vida, aunque cualquier cosa que nos suceda, sea que la provoque el enemigo, siempre es bajo el control de Dios y siempre va a ser para bien de aquellos que amamos a Dios. Aprovechemos las tormentas, no durmamos como Jonás. Los marineros estaban aterrados, ya sin saber qué hacer, y dice que echaron suertes para ver quién era el culpable de que esta tormenta tan grande se hubiera desatado. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y seguimos leyendo el versículo 6. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió:
Pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Jonás dio testimonio a estos marineros de quién era su Dios y de que él era un siervo de Dios y de que estaba huyendo de la presencia de Dios. Y finalmente pudo reconocer que la culpa era de él. Y ese fue el principio de la solución. Cuando por fin vemos que dejamos de echar culpas para todos lados y vemos que el Señor quiere tratar con mi vida, que yo soy quien necesito ser transformado. No es cuestión de echar los enseres de la nave, ¿no? De encontrar esas soluciones pasajeras, soluciones parche. Parece que vamos zafando, sino que había que encontrar una solución radical al problema. Y esa solución radical era que Jonás finalmente fuera echado al mar. Terminar con nuestro yo, con nuestras justificaciones, con nuestras razones y obedecer para que esa tormenta se calme. Los marineros no querían echar a Jonás al mar porque era matarlo, pero no les quedó opción. De todas maneras iban a morir si Jonás seguía en el barco, porque el barco se iba a destruir. Y dice el versículo 15, entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El mar se calmó y los marineros se convirtieron. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios que alcanzó incluso a esos marineros. Y leemos el versículo 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor tenía preparado un gran pez. La tormenta no lo hizo reaccionar, pero Dios quería usar a Jonás a toda costa. A pesar de que Jonás era un desobediente, era egoísta, era mala onda, falto de misericordia, Dios no lo desechó. Dios tenía un propósito con Jonás y lo iba a llevar a cabo. Iba a seguir tratando con Jonás por su gran misericordia, por ese misterio de su amor que usa lo que no es para hacer su voluntad. Y sí, ese gran pez se tragó a Jonás. Y ahí en el interior del pez, en medio de una gran agonía, no sabemos qué pasó ahí en el vientre del pez, cómo pudo sobrevivir. Algunos tratan de dar explicaciones, pero en realidad algo que leí que me gustó mucho es que si Dios puede hacer que un ser humano viva en el vientre de su mamá durante 9 meses, ¿cómo no va a poder hacer que un hombre viva en el vientre de un pez 3 días? ¿No? Me gustó esta explicación por la soberanía de Dios, pero que no fue cómodo, seguro que no fue cómodo. Tiene que haber sido una agonía terrible. Y ahí, en el vientre del pez, Jonás hace una tremenda oración que se encuentra en el capítulo 2. Y es esta oración por la que el Señor me habló estos días y por la que empecé a leer el libro de Jonás en realidad. El Señor me habló a través de esta oración y es una oración tan preciosa. Yo no sé si Jonás hizo muchas más oraciones en el vientre del pez. Seguramente sí, pero la que el Señor nos hace llegar hoy a nosotros es esta que está escrita.
es una oración donde no hay ninguna petición. Hay entrega, hay gratitud, hay alabanza, hay rendición, hay reconocimiento de su misericordia y de su amor. Vamos a leer esta oración en el capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Fíjense que dice tus ondas y tus olas. Jonás sabía que estaba en el proceso de Dios, que era Dios quien estaba tratando con su vida. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y mi Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Y fíjense que esta oración la hace dentro del pez. Todavía no había salido y dice: rescataste mi vida. Él ya en el vientre del pez se sintió perdonado. Todavía estaba en esa prueba tan terrible y ya pudo sentir el perdón de Dios y que el Señor lo estaba rescatando. Jonás conocía muy bien la misericordia de Dios. Seguimos, dice: cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor. Por fin Jonás se acordó del Señor en el vientre del pez. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Yo no creo que haya podido cantar dentro del pez, pero sí se determinó a alabar al Señor con su voz. Hermano, es muy importante esto, que con nuestra voz alabemos al Señor y le ofrezcamos esos sacrificios de alabanza. Y se determinó también a cumplir las promesas que le había hecho al Señor. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor cuando estamos en apuros, no? Yo pensaba, ¿cuántas veces decimos: Señor, si me sanás de esta enfermedad, voy a dedicar toda mi vida a vos, voy a servirte? Y cuando el Señor nos sana, empezamos a llenarnos de trabajo y de cosas y de ocupaciones y ni siquiera tenemos tiempo de ir al culto. O Señor, si me das un trabajo mejor o si me das trabajo, voy a darte lo mejor, las primicias, los diezmos, las ofrendas, la obra misionera. Y cuando el Señor nos da trabajo, nos olvidamos de nuestras promesas. O si me va bien en este examen, voy a orar todos los días antes de empezar a estudiar, voy a tener mi devocional y nos fue bien en el examen y nos olvidamos. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor y no cumplimos? Y yo soy la primera. Y seguro que cada uno de nosotros podemos decir, identificarnos: sí, muchas veces le prometí al Señor y no cumplí. Y Jonás se determinó a cumplir sus promesas, a alabar al Señor y a cumplir sus promesas, las promesas que le había hecho a Dios. Y recién ahí viene el versículo 10. Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Aleluya, la misericordia de Dios. Jonás se arrepintió,
Jonás alabó a Dios en el vientre del pez y se comprometió con el Señor a cumplir las promesas que le había hecho. Una oración maravillosa que hizo al pez vomitar a Jonás en tierra. Seguimos leyendo. Dice en el capítulo 3: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Así había empezado la lectura del capítulo 1. No solo el Señor lo rescató, sino que volvió a confiarle la misma tarea. Le dio una segunda oportunidad. Es que el Señor no había levantado la tormenta ni había preparado el pez para destruir a Jonás. Dios había preparado la tormenta y el pez para trabajar en la vida de Jonás, para poder cumplir su propósito, para transformar a Jonás, para poder usarlo. Yo quiero decirte hoy, hermano, hermana, Dios tiene un propósito en la tormenta que estés viviendo. No es para destruirte, es para moldearte, para usarte, porque Dios quiere usarnos como usó a Jonás. Y me venía este pasaje de 2 Corintios 7:10 que dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y sí, las pruebas les vienen a los hijos de Dios y a la gente del mundo también. También pasan cosas terribles, pero no hay un propósito de Dios de usarlos en medio de esa tormenta. Dice, es para muerte, pero para los hijos de Dios es para vida. Y dice en el versículo 3 del capítulo 3, Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás tuvo que levantarse e ir donde el Señor lo había enviado. Dios no lo iba a hacer por él. El Señor le dio una oportunidad y era Jonás quien tenía que ir. Versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. ¡Qué sermón!, ¿no? Jonás tenía que advertirles acerca de las consecuencias del pecado, nada más, acerca de las consecuencias de su maldad. Este era el gran sermón de Jonás. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y declararon ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Nínive era una ciudad de 600.000 habitantes aproximadamente, asesinos crueles y malvados, hombres sanguinarios, y todos se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Leía también en un comentario que en realidad el gran milagro del libro de Jonás no es el pez que haya sobrevivido dentro, que Jonás haya sobrevivido dentro del pez. El milagro es que los asirios, los ninivitas, se convirtieron al Señor, se arrepintieron y se convirtieron. La campaña más exitosa de la historia. Creyeron a Dios, no a Jonás. Realmente se convirtieron, se arrepintieron y el Señor los perdonó. Qué tremendo la misericordia de nuestro Dios. Jonás no era un hombre perfecto, pero Dios lo usó para semejante obra, semejante tarea. Dice el versículo 10, y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino,
También él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. La misericordia de Dios, Dios de misericordia. Y aquí podría terminar el libro de Jonás con un final feliz, ¿no? Como que bueno, todos se convirtieron, Jonás obedeció, el Señor los perdonó, pero no. Viene el capítulo 4 y este capítulo 4 es como que, ¿por qué está este capítulo 4? Podría haber terminado así lindo, ¿no? Pero en realidad yo creo que a través de este capítulo 4 el Señor lo que nos quiere decir que el centro de la historia es Dios y su misericordia, no Jonás. Miren cómo sigue. Capítulo 4, versículo 2. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. En lugar de estar contento por la salvación de tanta gente, prefería morirse antes que ver a sus enemigos perdonados. Y el Señor le dice: ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Qué respuesta, no? ¿Qué paciencia del Señor? Jonás seguía, parecía que no hubiera cambiado nada, seguía siendo el mismo Jonás. Y el Señor le responde así: ¿te parece bien enojarte tanto? ¡Qué paciente y misericordioso! Jonás salió de la ciudad y se fue a sentarse a un lugar fuera de la ciudad donde podía verla, a contemplarla y esperar a ver qué sucedía. Se ve que Jonás abrigaba la esperanza de que Dios finalmente los iba a destruir. Era tan grande el amor propio de este profeta que no podía soportar que su prestigio de profeta fuera dañado. Él había profetizado la destrucción y ahora Dios no los iba a destruir. Y el Señor sigue con su entrañable amor y paciencia, y ahí mientras Jonás estaba esperando ver cómo Dios se arrepentía de haberse arrepentido, le hace crecer una enredadera, una calabacera, dice, para hacerle sombra en su cabeza mientras Jonás estaba ahí. Y dice que Jonás se alegró en gran manera. Es la primera vez que vemos a Jonás contento. Y está contento cuando tiene sombrita en su cabeza, ¿no? Está contento cuando está cómodo. ¿Qué cosa este Jonás? Pero no es muy distinto a mí, Jonás. Yo también estoy contenta cuando estoy cómoda. Y muchas veces antepongo mi comodidad a la voluntad de Dios, al gran propósito de Dios, a su reino, a su voluntad. Entonces el Señor, y ya voy terminando, le continuó enseñando. No se cansó. Le mandó un gusanito que dañara esa enredadera y la hizo secar. Hizo salir el sol. Fíjense que todo lo hace el Señor. Él es el protagonista. Hizo salir el sol para que le molestara en la cabeza de Jonás. Y otra vez Jonás se enojó tanto que quería morirse. Creo que como 3 o 4 veces dice Jonás:
quítame la vida, me quiero morir, yo ya le hubiera dicho, bueno, morite. Pero el Señor, con su misericordia, con su paciencia, le dice. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120.000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Y así termina el libro de Jonás. Qué final, ¿no? No termina con, como hubiéramos terminado nosotros la novela, si fuera una novela. No termina con qué pasó con Jonás, obedeció, no obedeció. Termina con esta sentencia, con esta afirmación en forma de pregunta, ¿no? Esta declaración del Señor. ¿No habría yo de tener misericordia? Porque este libro no se trata de Jonás, se trata de Dios y de su gran amor y su gran misericordia. Y se trata de nosotros reflejados en la vida de este profeta, que puede parecernos muy terrible, pero que lamentablemente es nuestra realidad, con la que el Señor trata con tanto amor y con tanta misericordia. El centro de este libro es Dios, es su amor por nosotros, su piedad, su bondad, su propósito con la humanidad, pero sobre todo su gran misericordia. Y quisiera que terminemos preguntándonos, ¿no? ¿En qué etapa estamos de este libro? ¿Estamos en plena desobediencia por subirnos al barco, por irnos a Tarsis? ¿Estamos en la tormenta, en el barco? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos en el vientre del pez? ¿Estamos haciendo la oración? ¿Estamos recorriendo la segunda oportunidad? ¿Estamos sentados esperando a ver si Dios cambia de idea y hace como a nosotros nos parece? ¿Dónde estamos en este proceso? ¿Estamos enojados con el Señor? Yo quisiera estar haciendo la oración de Jonás y diciéndole, gracias Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu piedad para con mi vida. Gracias por tu voluntad. Que no tengas que mandarme tormentas ni peces. Y como dice Jonás, quiero leerlo literalmente, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Dios de misericordia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esta palabra pueda hacer la obra para la cual el Señor la envía.